Hola, casi todos los pilotos de F1 viven en el país más rico del mundo, Mónaco. ¿Pero por qué? Mónaco, la joya del Mediterráneo. Es hogar de 14, quizá 15 de los 22 pilotos actuales de F1. ¿Por qué es tan popular? Bueno, para empezar, por los impuestos. Es una gran razón. Los pilotos no pagan impuestos sobre la renta personal en Mónaco por sus ingresos del equipo, ingresos de patrocinio o cualquier otro ingreso personal que obtengan. Pero eso no significa que no paguen ningún impuesto en un año determinado. Volveré a eso en un momento. Pero mientras tanto, ¿podrías revisar si ya estás suscrito al canal? No cuesta nada suscribirse, pero aumentará las posibilidades de que veas todos mis futuros videos de F1. Empecemos con un par de campeones mundiales que viven en Mónaco. Max Verstappen se mudó allí a finales de 2015, justo después de cumplir 18 años. Se quedó en Fontvieille, donde la mayoría de los pilotos vivían y aún viven, pero recientemente se mudó a un megadepartamento en el nuevo distrito de $1.000 millones de Mónaco, Mariterra. Quizá recuerdes que regresó a su departamento después de abandonar la carrera de Mónaco, donde la vio desde su balcón. Este edificio de departamentos fue construido sobre terreno recuperado al mar. Es exclusivo, es lujoso, con propiedades que se venden hasta en $100.000 estadounidenses por metro cuadrado. Se rumora que 4 de esas villas se vendieron por $200 millones estadounidenses cada una. Mónaco es cosa seria. El campeón del mundo de pilotos más reciente, Lando Norris, también vive en Mónaco. Ha vivido ahí por poco más de 5 años y eligió el Principado no solo por el favorable régimen fiscal, sino también por el clima hermoso y el hecho de que muchos de sus colegas residen ahí. Con tantos pilotos viajando en aviones privados, tiene sentido compartir vuelos desde Niza si vives en Mónaco. Ahora, hay un piloto en esta lista del que no estoy seguro de dónde vive. Hablaré de él en un momento. Lewis Hamilton es otro campeón del mundo de pilotos que vive en Mónaco, aunque también tiene propiedades en Londres, Los Ángeles y Nueva York. Otra cosa que hay que recordar es que los pilotos británicos deben tener mucho cuidado de no pasar demasiado tiempo en su país de origen. De lo contrario, podrían recibir una factura de impuestos del gobierno británico. ¿Vemos a los pilotos de Mercedes? Kimi Antonelli es uno de los pocos pilotos que no vive en Mónaco, en cambio, vive en San Marino. Aunque no te preocupes por los ahorros fiscales, San Marino también ofrece condiciones bastante favorables para los ingresos personales. Y su compañero de equipo, George Russell, se mudó a Mónaco hace unos 3 años y vive con su novia Carmen. Cuando corría para Williams, dijo que no tenía problemas en salir a tomar un café en el Reino Unido. Pero una vez que se unió a Mercedes, se volvió un asunto completamente diferente. No podía salir sin ser rodeado por la gente. Eso no le pasa tanto en Mónaco. Y la mayoría de los pilotos que viven en Mónaco viven en la zona de Porte Fontvieille. Es un poco más tranquila que el resto de Mónaco. Muchos pilotos viven ahí para poder pasar el rato con sus amigos. Y está muy cerca del helipuerto, que muchos de ellos usan para llegar a Niza para sus vuelos privados a las carreras. Sí, y los molestan menos para tomarse selfies en Porte Fontvieille. El piloto australiano Oscar Piastri solía vivir en Inglaterra, pero se mudó a Mónaco en mayo de 2024. De hecho, se mudó a Inglaterra cuando tenía 14 años para asistir a un internado y luego competir en campeonatos europeos de karting. Un poco como Daniel Ricciardo, quien dejó Australia en su adolescencia para avanzar en su carrera porque es prácticamente imposible llegar a la Fórmula 1 si solo te quedas en Australia. Ahora, mencioné antes que no pagas impuestos sobre la renta en Mónaco. Sin embargo, algunos países como Australia y Canadá cobran impuestos a los pilotos sobre lo que ganan cuando están compitiendo en esos países, y se hace de manera diaria. Y por eso los pilotos tienden a llegar tarde a esas carreras y a irse lo antes posible después de la carrera, para que no les cobren impuestos por días extra. Si eres uno de los pilotos top que gana, digamos, $100 millones al año, eso equivale a $274.000 al día, y en Australia, con la tasa de impuestos más alta, mi gobierno les va a quitar casi la mitad de eso en impuestos. Ahora, no soy contador, pero entiendo que cualquier impuesto que pagues en países extranjeros se compensa con lo que pagarías a tu propio gobierno. Pero si no pagas impuestos en Mónaco, no hay nada con qué compensarlo. Así que, según entiendo, estos pilotos de hecho sí pagan algunos impuestos durante el año. Charles Leclerc es el siguiente y él y su esposa viven en Mónaco. Son residentes monegascos, así que no pagarán impuestos. A continuación, 3 pilotos que viven en el mismo edificio de departamentos y no está en Porte Fontvieille. En cambio, está ubicado a poca distancia del casino. Liam Lawson, él se mudó de Milton Keynes a Mónaco en 2025, pero no residió en Mónaco hasta enero de 2026. Dice que rara vez lo detienen los fanáticos cuando está en casa. También viven en ese mismo edificio Gabriel Bortoleto y el piloto británico Ollie Bearman. Y por cierto, hice un nuevo video en mi canal de viajes sobre los multimillonarios de Mónaco. ¿Cómo es vivir ese estilo de vida? Ve a mi canal de viajes después de que termines de ver este video para echarle un vistazo. No te vas a decepcionar. Otro piloto que no considera a Mónaco su hogar es Esteban Ocon. Es francés. Vive en Ginebra. Hay otros 2 pilotos franceses que no viven en Mónaco.
Eso se debe en parte al hecho de que los residentes franceses aún tienen que pagar impuestos si viven en Mónaco. Ese fue parte del acuerdo que Mónaco hizo con el gobierno francés para que el Principado pudiera existir. Carlos Sainz, él solía vivir en Madrid, pero se resistió a mudarse a Mónaco hasta 2024. Por un tiempo, él y su compañero de equipo, Alex Albon, estuvieron en el mismo edificio, en el mismo piso. Pero lo que debes recordar es que Mónaco es un principado muy pequeño. ¿Qué será 2 kilómetros por medio kilómetro? Y es hogar de tantos millonarios. Tiene una población de poco menos de 40.000 personas y de esas, alrededor de un tercio son millonarios. Además, el gobierno de Mónaco no permite paparazzi y esa es una de las razones por las que a los pilotos les gusta estar ahí, porque pueden moverse sin ser molestados demasiado. Algo que no se puede decir de vivir en Londres, Los Ángeles o Nueva York, para el caso. El piloto alemán Nico Hülkenberg ha vivido en Mónaco durante los últimos 14 años. Ahora vive ahí con su esposa, su hija y su perro Zeus. Y como todos los demás pilotos que tienen su hogar en Mónaco, le encanta no tener que quedarse en un hotel durante un fin de semana de carrera cada año. Puede ir en bicicleta o en scooter al circuito, o quizá tomar una lancha desde Porte-Fontvieille hasta el muelle de la central eléctrica para caminar 5 minutos hasta el paddock. Es un sueño para ellos. Por supuesto, quizá te preguntes cómo puede funcionar un país sin ingresos por impuestos sobre la renta. No te preocupes, eso no es un problema. Los ingresos provienen de muchas fuentes, como el puerto, que pertenece al gobierno, el casino y los hoteles de lujo. Obtienen ingresos del IVA y ganan mucho con el torneo de tenis de Mónaco y, por supuesto, la carrera de Fórmula 1. Y también hay algunos impuestos a la propiedad, y al ser un país tan pequeño, no tienen ejército, ni asistencia social, y muy pocas carreteras que mantener. Ahora, otro de los 7 u 8 pilotos que no viven en Mónaco es Lance Stroll. Él ha elegido vivir en Londres. Él podría vivir en Mónaco, pero para obtener el estatus de 0% de impuestos sobre la renta, tengo entendido que los canadienses necesitan renunciar a su ciudadanía canadiense. Aquellos de ustedes que sean contadores y estén viendo esto, tal vez puedan confirmarlo en los comentarios de abajo. ¿Franco Colapinto? Sí, él se mudó a Mónaco recientemente, lo considera su hogar y Valtteri Bottas lo ha hecho durante muchos años. Aunque sí tiene una propiedad en mi país natal, Australia, donde él y Tiffany esperan retirarse, supongo. El siguiente es Arvid Lindblad. Él todavía vive en Inglaterra. ¿Podría mudarse a Mónaco pronto para ahorrar en impuestos? No es descabellado. Pero, ¿cuánto cuesta un departamento en Mónaco? Mira este de 4 habitaciones. Cuesta alrededor de $51.000 estadounidenses al mes, más el cargo por servicio. O si eso no está dentro de tu presupuesto, tal vez puedas buscar algo más económico. Un departamento de 40 metros cuadrados, cuesta un poco menos de 5.000 al mes, más el cargo por servicio. Como puedes ver, hay muy pocas gangas en Mónaco. Vamos con los otros 2 pilotos franceses que no viven en Mónaco. Isaac Ajar, que vive en París, y Pierre Gasly, que vive en Milán, Italia. Y curiosamente, el gobierno italiano empezó a atraer a personas de alto poder adquisitivo hace un tiempo, garantizando una tasa máxima de impuestos. No importa cuánto ganes en este momento, no pagarás más de 300.000 euros en impuestos por año, que son $353.000 estadounidenses. Si ganas varios millones al año, esa es una opción muy atractiva. Faltan 2 pilotos más. Vamos con Sergio Pérez. Él es residente suizo a efectos fiscales, lo ha sido desde 2011, pero pasa mucho tiempo en México y Madrid. Y tener su propio jet significa que moverse es muy fácil. Por supuesto, no es el único piloto que tiene un jet. Los otros 2 son Max Verstappen y el último piloto en esta lista, Fernando Alonso. Ahora, él es el único del que no estamos del todo seguros de dónde vive realmente. Internet dice que vive en Suiza, pero algunos de sus autos tienen placas de Mónaco, y por supuesto también está vinculado a España. Así que en este punto voy a decir que no estamos seguros. Podría ser uno de 3 países diferentes. Otra cosa sobre Fernando es que tiene su propio jet. Así que puede volar a las carreras europeas el jueves por la mañana y salir el domingo por la noche, lo que significa que está fuera de su propia cama solo 3 noches a la semana. Y esa es una propuesta bastante atractiva si eres un piloto de F1. Así que ahora ya sabes dónde viven 21 de los 22 pilotos de F1 y tienes una idea aproximada de dónde vive el piloto número 22. Ahora, antes de despedirme, tengo nuevo stock de mis sombreros tipo pescador en la tienda en kimilman.com y los envío a casi cualquier parte del mundo. Ahora, antes de que te vayas, aquí es donde encontrarás todas mis otras redes sociales. En la parte de arriba, kimilman.com para mercancía y mucha otra información. Y finalmente, te aplaudo por llegar hasta el final, te doy las gracias por ver y te animo a que mantengas esa pasión. 6, 7.